Ayudas UCDM, sección sexta de la clarificación de los términos. El Espíritu Santo. Comentario. Veremos aquí que Jesús dice del Espíritu Santo lo que acaba de decir de sí mismo. Párrafo 1, oración primera. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios tal como él lo creó. Comentario. La primera frase está tomada del comienzo de los Hechos de los Apóstoles, donde se describe a Jesús ascendiendo al cielo e invocando al Espíritu Santo sobre sus discípulos. Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Esta ascensión, sin embargo, no tiene nada que ver con la mitología de la Iglesia de la ascensión corporal. Es una imagen hermosa siempre que la veamos como teológica y no histórica. Jesús enseña aquí que ascender al cielo simboliza nuestra identificación completa con Cristo, dejar ir el ego y entrar en el mundo real. La aceptación de Jesús de la expiación lo convierte en la manifestación del Espíritu Santo y, como hemos visto, su nombre es el que le damos a una forma que representa el perfecto amor de Dios. El recuerdo de ese amor que llevamos con nosotros cuando comenzamos el sueño de la separación es el Espíritu Santo, quien nos recuerda nuestra identidad como el único Hijo de Dios. Personificamos el pensamiento de unicidad como Jesús porque nosotros, como cuerpos, personificamos la separación. Nombramos la forma creyendo equivocadamente que es la realidad y entonces Jesús corrige nuestro pensamiento distorsionado. El Espíritu Santo simboliza así el pensamiento abstracto, no específico, del amor de Dios en nuestras mentes dormidas. Dentro del sueño del mundo, Jesús es un símbolo de ese símbolo. Si recordamos que las palabras son símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad, Manual para los Maestros, pregunta 21, párrafo 1, oraciones 9 y 10, Jesús puede ser considerado como un símbolo de la realidad del Espíritu Santo y por lo tanto está doblemente alejado de la verdad. Es por eso que necesitamos estar alertas contra la adoración de la forma, aunque la necesitemos para revertir el demente viaje del ego y regresar a casa, deshaciendo todos los pensamientos de separación y especialismo. Al final de esta sección se nos pedirá que nos convirtamos en la manifestación de Jesús y por lo tanto que nos convirtamos en un símbolo de un símbolo de un símbolo. Párrafo 1, oraciones 1 y 2. Al ser el Espíritu Santo una creación del único Creador y al crear junto con Él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Comentario. Jesús reinterpreta lo que significa invocar al Espíritu Santo, es decir, nos enseña acerca de este símbolo del pensamiento de amor de la mente dividida, haciéndolo más accesible para nosotros. Es posible aceptarlo y escuchar su voz porque ahora tenemos su manifestación concreta en el sueño. Esta voz es una ilusión, pero sigue siendo la única manera en que podemos relacionarnos con el pensamiento que no es de este mundo. Recuerda, Dios y su amor no saben nada
acerca del mundo y por eso necesitamos símbolos para representar ese amor. El Espíritu Santo es el pensamiento y Jesús su manifestación. Sin embargo, estos símbolos nunca deben confundirse con su fuente. Párrafo 1, oraciones 4 y 5. Su voz es la voz de Dios y, por lo tanto, ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de Él. Comentario. El contenido, la realidad del Espíritu Santo, es amor. No tiene nombre, ni voz, ni siquiera función, y por eso la forma que llamamos Espíritu Santo, que se utiliza en el curso para describir la presencia amorosa en nuestras mentes divididas, es una ilusión. Por lo tanto, como mencionamos en la última sección sobre Jesús, solo Dios y Cristo saben quién es el Espíritu Santo. Esto significa que nosotros no lo sabemos porque solo conocemos ilusiones. Sin embargo, como somos símbolos de separación, necesitamos un símbolo de unicidad. De esa manera, Jesús nos advierte de la trampa de adorar al símbolo. Nos referimos al Espíritu Santo como persona, maestro, mediador, corrector, ayudante, voz, pero eso no es quién es Él. De manera similar, Jesús es solo el nombre que le damos a una manifestación concreta de esa presencia. Una vez más, necesitamos estos símbolos porque necesitamos una corrección para el símbolo que nos hemos propuesto ser. Sin embargo, la corrección está viciada si no vamos más allá de los símbolos hacia la verdad. Párrafo 2, oración primera. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación y nos trae el plan de la expiación. Al asignarnos el papel especial que nos corresponde desempeñar en dicho plan y mostrarnos exactamente en qué consiste. Comentario. En un hermoso pasaje, Jesús explica que nuestra parte particular es perdonar nuestras relaciones especiales. A todo el que camina por la tierra en aparente soledad se le ha dado un Salvador. Texto capítulo 20, sección cuarta, párrafo 5, oración tercera. El Salvador eres tú, quien quiera que seas en mi vida, empezando por mi familia y abarcando a todas las personas que conozco o en las que pienso. Mi función especial, mi parte en el plan de la expiación, es perdonar a esas personas especiales que he puesto como opositores en el guión que he escrito en la estrategia de proyección de mi ego. Esto no es algo planeado por el Espíritu Santo, porque Él es simplemente la presencia amorosa y llena de luz de la mente correcta a quien llevamos la oscuridad de nuestras relaciones especiales. En una sección anterior, Jesús habló de la culpa y el perdón que yacen uno al lado del otro en el altar. Clarificación de los términos, término 4, párrafo 6, oraciones 7 y 8. En ese contexto, el Espíritu Santo puede verse como el nombre dado al amor que nos guía al altar, enseñándonos a llevar la relación especial a la luz del perdón. Párrafo 2, oración 2. Él ha designado a Jesús como líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Comentario. Esto hace que suene como si el Espíritu Santo fuera el general de Dios, quien establece a Jesús como su lugarteniente primero. Sin duda, estos son símbolos útiles, pero debemos tener cuidado de no tomarlos literalmente ciertos.
Jesús dice que Él fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Esto también debe tomarse simbólicamente. Pensemos en el especialismo espiritual que surgiría de tomar esto literalmente, que hace 2000 años el hombre Jesús fue el primero en haber aceptado la expiación. ¿Qué pasa con Buda y otras personas santas que vivieron antes? Sin embargo, esta trampa de especialismo se evita fácilmente si no colocamos las palabras de Jesús en un marco lineal, especialmente en vista de sus recordatorios a lo largo del curso de que el tiempo lineal es ilusorio. No podemos comprender el significado de estas declaraciones porque Jesús no está hablando del mundo. La aceptación de la expiación no ocurre en el tiempo y el espacio, sino en la mente atemporal, que es el lugar de la decisión. Creemos que ocurre en el cuerpo porque nos consideramos criaturas temporales espaciales. Así pues, Jesús es el nombre que le damos a un pensamiento que aceptó por primera vez la expiación. Nadie sabe cuándo ocurrió eso, pero ten en cuenta que el ego está preparado para aprovecharse de ello y hacer de Jesús alguien especial. El trágico error del cristianismo que dio lugar a que la gente proclamara en efecto, mi Salvador es mejor que tu Salvador. Párrafo 2, oración 3. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. Comentario. Esta es la misma afirmación que se repite varias veces en el texto. Está basada en el Evangelio de Mateo, donde el Jesús resucitado dice que todo poder en el cielo y en la tierra le ha sido dado. Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús invierte esto en el texto, diciendo que todo poder en el cielo y en la tierra nos es dado, porque somos de una misma mente. De este modo, nos enseña a insistir no en que Él es diferente de nosotros, sino en nuestra semejanza inherente como mentes tomadoras de decisiones que pueden elegir entre Dios y el ego. Párrafo 2, oración 4. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiese en marcha. Comentario. El principio de la expiación se produjo en el mismo instante en que la separación se hizo realidad. Cuando la diminuta y alocada idea de la separación de Dios pareció hacerse realidad, la mente dividida se fragmentó en tres partes. La mente errada que escucha al ego, la mente correcta que escucha al Espíritu Santo y el tomador de decisiones que elige entre ellas. El plan se estableció así desde el principio, pero en realidad no es obra del Espíritu Santo, ya que Él, una vez más, es sólo la presencia no específica de la verdad en la mente a la que acudimos en busca de ayuda. Sin embargo, incluso cuando no nos valemos de esa ayuda, está ahí. El plan se puso en marcha cuando apareció la figura de Jesús, en el sentido de que ahora había un símbolo tangible con el que el mundo podía relacionarse. Dado que el tiempo lineal es una ilusión, es esencial, como ya se ha dicho, no estar atados a la perspectiva limitada de lo que consideramos historia y tener en cuenta que un curso de milagros fue dado a un mundo occidental, es decir, cristiano. Todo lo que necesitamos saber es que el principio abstracto de la expiación está en nuestra mente y que Jesús es para nosotros su mayor símbolo. Por eso nos dice en el texto que Él es la expiación. Texto capítulo 1, sección 3, párrafo 4, oración 1.
la manifestación del principio de la expiación que dice que la separación del amor de Dios nunca ocurrió. Párrafo 3, oración primera. Al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados. Comentario. El texto enseña que el Espíritu Santo es el vínculo con la verdad en nuestras mentes. Texto capítulo 25, sección primera. O, como dice el texto más adelante, Él es el recuerdo del presente que deshace el pasado y el futuro, devolviéndonos al presente eterno. Texto capítulo 28, sección primera. Así pues, Él es el vínculo entre el sistema de pensamiento del ego y el cielo. Al principio, por tanto, su amor básicamente nos dijo: si me eliges a mí en lugar del ego, te llevaré a casa, la casa que nunca abandonaste, porque yo soy el vínculo. Párrafo 3, oraciones 2 y 3. A fin de llevar a cabo esta función especial, Él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios. Percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Comentario. En otras palabras, Él es un bateador ambidiestro, quien golpea desde ambos lados del plato de la mente. Una vez más, estos son símbolos que nos hablan, pero no deberíamos considerarlos como nada más que eso. Párrafo 3, oraciones 4 y 5. Él es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Él es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo. Comentario. El ego tiene un plan para mantenernos sin mente y así mantener intacto su propio sistema de pensamiento. Esto necesita corrección, el plan de la expiación, y el Espíritu Santo es el símbolo de este plan para deshacer el ego. Para repetir nuestra discusión anterior, decimos Él porque pensamos en nosotros mismos como personas. Sin embargo, la mente no es parte del Homo sapiens. Somos simplemente pensamientos que anteceden a la forma. Como pensamos en nosotros mismos como personas, pensamos en Dios, Jesús y el Espíritu Santo también como personas. Además, el ego tiene un mito que dice que pecamos contra Dios, quien nos castigará enviando a su vengativo y colérico general, el Espíritu Santo, cargado con armas listas para destruirnos porque somos malos. Así, Jesús amablemente nos da un mito que dice que no hemos pecado y que Dios no está enojado. Simplemente cometimos un error y nuestro Padre nos ama tanto que creó el Espíritu Santo y lo envió a nuestras mentes para llevarnos a casa con gentileza y amor. Es una historia reconfortante la que un padre amoroso le contaría a su hijo antes de irse a dormir. Sin embargo, sigue siendo una historia, una corrección del aterrador mito que utiliza los símbolos del ego para comunicar un mensaje de perdón. Párrafo 3, oraciones 6 y 9. Él nunca se olvida del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido porque Dios mismo lo depositó ahí. Comentario. Así como la luz del cielo nunca se puede extinguir, el recuerdo de las palabras anteriores son hermosas y sus imágenes inspiradoras. Lo único importante es su contenido. Esto se puede aplicar en un nivel práctico cuando, al tener un mal día, estar enojados, deprimidos o llenos de culpa,
recordemos que nuestro malestar proviene de nuestro miedo al amor, el cual no es un pecado, sino un error. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. Texto capítulo 10, sección quinta, párrafo 6, oración primera. El Espíritu Santo manifiesta esta presencia amorosa, el recuerdo del amor de Dios que dice que nuestro error no ha tenido efecto en la realidad, aunque la culpa nos diga equivocadamente que sí. Párrafo 4, oraciones 1 y 2. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador, quienes son uno. Comentario. En el cielo no hay división. El libro de ejercicios enseña que no hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience como algo separado. Libro de ejercicios, lección 132, párrafo 12, oración 4. Esa unidad, una unicidad unida cual una sola, texto capítulo 25, sección primera, párrafo 7, oración primera, está más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, podemos entender el reflejo simbólico de esa unicidad que es que tú y yo somos uno en propósito, pues compartimos la misma locura y la misma cordura. Este reconocimiento nos llevará a casa. Una vez más, el Espíritu Santo representa quienes somos en verdad, pues Él es la presencia en nuestras mentes correctas que nos vincula con la mente de Cristo. Párrafo 4, oraciones 3 y 7. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno solo. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Comentario. Acabamos de leer que el Espíritu Santo es un vínculo. Pensemos que cuando pensamos en un ser querido que ha muerto, nos llenamos de emoción, amor, odio, duelo, alegría. El recuerdo nos vincula con la persona que ya no está físicamente presente. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Creemos que hemos desechado a Dios, pero conservamos el recuerdo de su presencia en nuestra mente, la voz de Dios, la cual nos une con nuestra fuente. Observa la repetición de la palabra parece en las oraciones anteriores. El Espíritu Santo parece ser el único que satisface nuestras necesidades, pero eso no es quién es Él. Recuerda que el tema principal en esta clarificación de los términos es símbolo y fuente, forma y contenido. Una vez más, es imperativo que usemos símbolos de amor mientras pensemos en nosotros mismos como símbolos de separación, es decir, cuerpos. Así vemos al Espíritu Santo como una persona específica y a Jesús como hermano mayor y maestro. Sin embargo, eventualmente debemos ir más allá de los símbolos a lo que representan, dándonos cuenta de que Jesús es solo un pensamiento, no más persona que nosotros, y el Espíritu Santo no es una voz o guía, sino el pensamiento que representa la unicidad de Dios y su Hijo. Si no entendemos el simbolismo, corremos el riesgo de convertir los símbolos en la realidad. Por lo tanto, es de vital importancia que nos identifiquemos con el pensamiento que hay detrás del símbolo. De lo contrario, nuestro progreso en este curso será limitado. Somos un pensamiento en la mente de Dios, no un cuerpo. Somos un pensamiento de amor y Jesús es un símbolo de ese pensamiento. Cualesquiera que sean las necesidades que creamos tener, experimentaremos que el Espíritu Santo las satisface, pero al final Él solo simboliza la luz que guía nuestro viaje
a través del lejano país del ego, conduciendo al hijo pródigo de Dios a salvo por fin a casa. Párrafo 4, oraciones 8 y 10. Y parece ser también cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener, pero Él no se engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que quiere liberarte, de ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Comentario. El Espíritu Santo nos liberará de nuestra necesidad de ser especiales, de ser tratados con justicia y de ser reconocidos como especiales, cuando se la llevamos a Él. Estas necesidades conducen al peligro porque provienen de la culpa que exige castigo. Por eso creemos que el mundo nos hará daño y además queremos que el mundo nos haga daño porque eso demuestra que la culpa es real. El ego exige que neguemos nuestra culpa y la veamos solo en los demás. Cuando me hagas daño, tú eres el pecador obviamente, no yo. Sin embargo, Jesús nos enseña que el ser especiales solo nos hace daño a nosotros y por lo tanto no es lo que realmente queremos. Párrafo 5, oraciones 1 y 3. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él. Por sí solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función. Comentario. Al no tener la voz del ego en su mente, Jesús es el símbolo del amor de Dios. Cuando sanamos, nos convertimos también en símbolos de ese amor. Por eso, las funciones de Jesús y del Espíritu Santo son intercambiables, pues no son más que formas diferentes del único Maestro interior, la presencia de la verdad en la mente a la que llevamos nuestras ilusiones. Jesús ya no está en un cuerpo y como manifestación del Espíritu Santo, nos pide que nos convirtamos en su manifestación corporal en el mundo, como dice en el texto y en el libro de ejercicios. No enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Texto capítulo 11, sección sexta, párrafo 7, oraciones 3 y 4. Tú eres mi voz, mis ojos, mis pies y mis manos, con los cuales llevo la salvación al mundo. Es evidente que no es el mundo externo el que se salva, sino el mundo interno de la mente del Hijo. Dicho de manera sencilla, Jesús quiere que aprendamos la lección de que el ego está equivocado y el Espíritu Santo tiene razón, para que podamos enseñarlo. Párrafo 5, oración 4. Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo. Comentario. Cuando nos unimos a Jesús, nos convertimos en ese resplandeciente Salvador, el símbolo de Cristo en este mundo, y vivimos en un estado mental sin ego. Esto se refleja aquí en una vida amable, bondadosa y servicial, en la que no vemos a nadie diferente, mejor o peor que los demás. Una vez más, párrafo 5, oraciones 4 y 7. Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel en la redención de éste tú has completado. Él te da las gracias a ti y a tu hermano, pues te elevaste con él cuando él empezó a salvar el mundo. Y estarás con él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exangüe música de la muerte, pues en su lugar se oirá el himno a Dios por unos momentos más. Comentario. Cuando Jesús despertó del sueño de la muerte y aceptó la expiación, estábamos con Él porque las mentes están unidas.
Cuando me curo, no soy el único que se cura. Libro de Ejercicios, lección 137. Recordemos que no debemos considerar esto desde un punto de vista histórico o lineal, o quedaremos atrapados en el especialismo espiritual. La aceptación de la expiación en la mente del Hijo de Dios ocurre fuera del tiempo. De hecho, ya ha ocurrido y está plenamente presente en nosotros. Por lo tanto, ya hemos despertado del sueño de la muerte, conduciendo a los hijos de Dios al mundo real, donde se recuerda la canción olvidada. Cuando cualquier parte de la filiación despertó, fue aceptada por todos porque las mentes son una. Sin embargo, todavía conservamos la opción dentro de nuestros sueños fragmentados de creer que podemos mantener esa aceptación separada de nosotros, permaneciendo dormidos. Párrafo 5, oración 8. Y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. Comentario. La eterna amorfía de Dios es una unicidad indivisa e indiferenciada. Esto significa que no hay Trinidad en el cielo. Dios, Cristo y el Espíritu Santo son símbolos, sino solo la deidad, para usar el término de Meister Eckhart, que nos lleva más allá de la idea de un Dios personal. Al final del viaje, la voz se va cuando el Espíritu Santo desaparece, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. Este es el mismo proceso del que habla Jesús al comienzo del texto cuando habla de nuestro despertar final. La función especial del Espíritu Santo consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Texto capítulo 5, sección 6, párrafo 12, oración 6. Una imagen hermosa que expresa la verdad inefable de la perfecta unicidad, como leemos en el texto. El cielo no es un lugar ni tampoco una condición, es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad y el conocimiento de que no hay nada más, nada fuera de esta unicidad, ni nada adentro. Texto capítulo 18, sección 6, párrafo 1, oraciones 5 y 6. Ayudas UCDM. Sección 6 de la clarificación de los términos. El Espíritu Santo, por el doctor Kenneth Wapnick.